Hola amigos de YouTube, este es el segundo video acerca de preguntas y respuestas de programación y tecnología. Preguntas que tú me haces en mis videos y que me gusta contestarte de una manera más cercana a través de un video. Comenzamos. El primer video es el capítulo número 23 de mi curso de Python, en el cual tratamos el tema de los generadores usando la cláusula yield. Y la pregunta que me hace Ever Canchari es: excelente video, ¿me podría aclarar cómo funciona el yield? Al estar indentado dentro del while, pero la llamada se realiza con el print.next. Ya no está indentada dentro del while. Gracias por la respuesta, saludos. Bien Ever, vamos a explicarte de una manera un poco más detallada. Como podemos ver en la pantalla, tenemos el código en el cual definimos la función generador múltiplo 7, el cual recibe como parámetro una variable límite. Tenemos un número que empieza en 1, y el bucle while lo que indica es que mientras ese número sea menor o igual al límite que hemos indicado como parámetro, que se recibe como argumento a esa función generadora, vamos a utilizar la palabra yield, la cual significa en inglés algo como ceder, y nos permite esa instrucción generar un objeto iterable. ¿Qué significa generar un objeto iterable? Significa generar un objeto que es capaz de almacenarse en una variable y de poder llamarse de forma secuencial, conforme nosotros lo necesitemos, y que no nos arroje todo su contenido en una sola vez, sino que lo haga de manera secuencial y conforme se le solicite. Después de la instrucción yield podemos ver el número que incrementa y es igual al número más 1. Tenemos un incremento de 1 en 1. Entonces esa función generadora, utilizando la palabra o cláusula yield, lo que va a hacer es tener un objeto iterable que va a ser devuelto cuando se asigne el resultado de esa función a una variable, que es lo que tenemos en la siguiente línea. Creamos una variable llamada obtiene múltiplo 7, que es igual al generador de múltiplos pasándole como argumento 10. Significa que de acuerdo a la construcción de la función generadora, tenemos yield va a ser igual al número por 7. Entonces tendríamos los 10 primeros múltiplos de 7, comenzando en 7 por 1, después 7 por 2, 7 por 3, y la función generadora que contiene la cláusula yield va a almacenar todo ese objeto iterable y lo va a devolver para asignarlo en la variable obtiene múltiplo 7. Una vez que ya tenemos ahí almacenado el objeto iterable, tenemos que llamarlo de manera secuencial para obtener cada uno de sus valores conforme lo necesitemos. Y justamente eso lo vemos en el siguiente bloque de código. ¿Cómo podemos obtener uno por uno los elementos? Tenemos que usar la función next, que siempre va de la mano con un generador que se ha creado con la cláusula yield. Al tener el objeto iterable en la variable obtiene múltiplo 7, con la función next vamos a llamar uno por uno sus elementos. La primera vez que utilicemos next, la función next, e imprimamos ese valor, vamos a obtener 7, porque es el primer múltiplo de 7 de acuerdo al generador que hemos creado. Al inicio es 7 por 1, entonces el primer número generado sería 7. La siguiente vez que se llame utilizando la función next sobre esa variable obtiene múltiplo 7, vamos a tener el siguiente valor generado, que sería 14, 7 por 2, 14. Y así, en medio de esas llamadas puede haber muchas instrucciones de código, entonces lo único que tendremos que hacer cuando necesitemos el siguiente valor generado, tendremos que llamar utilizando la función next y aplicándola sobre la variable. Esto nos ahorra memoria, ya que no vamos a tener todos los múltiplos generados almacenados. Seguramente no necesitemos todos, podemos necesitar 1, 2 o 3, dependiendo de las circunstancias. Entonces es mejor utilizar un objeto generado con la cláusula yield para poder trabajar de esa manera y optimizar recursos. Espero que la explicación te haya servido, amigo Ever. El segundo video es el capítulo número 27 del curso de PHP y MySQL, en el cual tratamos el tema de las funciones de redondeo que nos provee PHP. Y la pregunta que nos hace Rigo 5.3 es: ¿para qué me sirve esta información? Supongo que este amigo Rigo habrá llegado al curso de PHP, específicamente a ese video, el capítulo número 27, y no tiene muy claro para qué sirve PHP y MySQL. Bien, PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor, orientado netamente al desarrollo de aplicaciones dinámicas para la web, aplicaciones web que varían su contenido y que se conectan generalmente con una base de datos para poder guardar información u obtener información. Ese es el principal propósito del lenguaje de programación PHP. Por otra parte, la tecnología mencionada es MySQL. MySQL es un sistema gestor de base de datos. Es un sistema que permite administrar, controlar y mantener la seguridad de los datos almacenados dentro de una base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas
las cuales son contenedores de datos organizados de una manera para un propósito en sí, para poder almacenar la información de una empresa, de una universidad, de un instituto o de una realidad de negocio en general de la cual se quieren guardar datos para convertirla posteriormente en información. Así que, amigo Rigo, esta información del curso de PHP y MySQL te puede servir para conocer cómo se construyen las aplicaciones web, usando estas tecnologías en específico, el lenguaje de programación, como también se podría entender el lenguaje del lado del servidor, PHP, y la tecnología MySQL, que es un motor o sistema gestor de base de datos. Espero haber respondido tu pregunta, tu inquietud satisfactoriamente. Si no es así, por favor coméntamelo para poder responderte de una mejor manera. La tercera pregunta viene del video Crea tu primera aplicación móvil usando Android, desde cero y sin tener conocimientos previos, en la cual la pregunta es la siguiente. El amigo Nelson DJ CR pregunta, ¿puede crearse una app móvil usando Python, con Python? Pues sí, la verdad es que sí. Tal cual se pueden crear aplicaciones web, por ejemplo, usando el framework Django. Se puede utilizar el framework Kivy, que es uno de los más conocidos para crear aplicaciones móviles híbridas, utilizando el lenguaje de programación Python. Si no conoces los tipos de aplicaciones móviles que hay, las cuales son móviles nativas, móviles híbridas y móviles web, puedes ver el video que te estoy dejando, que te está apareciendo en la parte superior en este momento, para que repases ese tema. Pero sí, la verdad es que sí se puede crear aplicaciones móviles usando el lenguaje de programación Python, con este framework llamado Kivy. Y no es el único, Kivy es solamente el más conocido, existen otros frameworks en el mercado para la creación de aplicaciones móviles usando Python. Sin embargo, lo que yo recomiendo ampliamente es aprender el desarrollo de aplicaciones móviles nativas. ¿Por qué? Porque al ser una aplicación móvil nativa, siempre se van a aprovechar mejor los recursos de hardware que se tengan. Me refiero a los recursos que tenga tu celular, la memoria RAM que tenga, la cámara web, el procesador que pueda tener, la memoria caché y todas las características técnicas que un smartphone, un celular o una tablet puede tener. Entonces es mejor utilizar aplicaciones móviles nativas, en el caso de Android utilizando el lenguaje de programación Kotlin o Java, y en el caso de iOS utilizando el lenguaje de programación Swift. Es mejor crear aplicaciones móviles nativas porque vas a aprovechar mejor los recursos del hardware que tengas, los recursos del dispositivo. Pero la respuesta, Nelson, es que sí se puede crear aplicaciones móviles usando Python. Ya te lo mencioné con el framework Kivy. La siguiente pregunta en el mismo video es de Edgar Uceda. Nos dice, gracias por tu valiosa ayuda, solo que tengo problemas con el AVD. AVD es Android Virtual Device. Es el dispositivo virtual de Android. Es un emulador que nosotros podemos usar para desplegar y probar nuestras aplicaciones móviles que vayamos creando, para poder ver cómo se despliegan, cómo se van a visualizar antes de instalarlas en un smartphone o tablet de manera real. Supongo que el problema del amigo Edgar pasa porque no puede desplegar correctamente el Android Virtual Device, el dispositivo virtual de Android, seguramente porque no tiene mucha memoria RAM o no tiene una buena tarjeta de video. Lo cierto es que este dispositivo virtual, este proceso de emulación, consume muchos recursos en una computadora. Y lo que yo siempre recomiendo, y es más, en ese video lo recomendé ampliamente, es que cuando desarrolles aplicaciones móviles, trates de tener un dispositivo de prueba. En mi caso, cuando creo alguna aplicación móvil en Android, utilizo mi celular como un dispositivo de prueba. Para poder instalarlo mediante el proceso de depuración por USB, puedo instalar la aplicación y probarla en el celular, lo cual tiene un sinnúmero de desventajas, siendo la más importante que estás probando realmente tu aplicación en un dispositivo en el cual finalmente se va a usar. Así que siempre es mejor tratar de tener un celular, un smartphone, que no tiene que ser de gama muy alta, no tiene que ser de tope, tiene que ser un celular posiblemente básico, cuyo único requisito básicamente sería tener Android y la versión de Android en la cual estás desarrollando tu aplicación. Así que recomiendo ampliamente el proceso de depuración por USB y poder probar tus aplicaciones en un smartphone real, de manera física. Pero amigo Edgar, si es que no tienes la posibilidad, pues tendrás que utilizar el Android Virtual Device, así demore bastante porque lamentablemente es una herramienta que ocupa muchos recursos, consume muchos recursos y tarda a veces en iniciarse y puede ser un poco lento. Pero hay que acostumbrarse y adaptarse a lo que tengamos. La tercera pregunta en ese mismo video es de Roy Rojas. Excelente tutorial, lo practiqué de inicio a fin. En este caso solo se puede hacer el conteo de una palabra. En mi caso lo ejecuté y al ingresar 2 o más palabras lo cuenta con todo y espacios. ¿Será que tuve algún error al programar o así lo programó usted? Y lo demás está, excelente aplicación. Gracias por compartir sus contenidos, ir aprendiendo más de sus tutoriales. Gracias, saludos desde Cajamarca, Perú. Saludos desde Chiclayo, amigo Roy.
Y bien, lo que demostré en esa aplicación que creé en Android, en ese tutorial, fue el conteo de un texto que ingresábamos en un campo. Pero es cierto lo que tú dices, si ponemos espacios va a contar los espacios como parte de la palabra, lo cual no está bien. Entonces ahorita mismo voy a crear un pequeño programa en Java para demostrar cómo se puede hacer el conteo de letras sin contar los espacios en blanco. Vamos a ello. Tenemos aquí una Java Main Class en la cual vamos a implementar la funcionalidad para poder contar las letras o caracteres de una palabra o frase, sin tener en cuenta espacios en blanco o caracteres especiales. Y lo vamos a hacer sin utilizar expresiones regulares, de una manera sencilla. Dentro de la clase vamos a crear una función que nos retorne un entero llamado contar letras. Esta función va a recibir una frase por parámetro. Es el argumento que vamos a tener que proveerle para que trabaje. Creamos una variable número de letras igual a 0 y retornamos ese número de letras. Esta función va a recibir la frase o palabra y nos va a contar, por un procedimiento que aún no implementamos, la cantidad de letras que tiene, entendiendo por letras A, B, C, D, E, F hasta la Z, lo que sería el abecedario, sin tener en cuenta espacios en blanco ni caracteres especiales como signos de interrogación o admiración. Utilizamos dentro un for para poder recorrer la palabra. Frase.length sería el límite y vamos a preguntar si cada carácter que vamos obteniendo es distinto de vacío. Vamos a hacer primero un algoritmo que no funciona completamente bien y después lo vamos a perfeccionar para que sea adecuado y cuente solamente las letras del abecedario. Para obtener un carácter de una palabra o frase, utilizamos la palabra frase, que es la variable char@, que nos permite sacar un carácter en determinada posición. Y preguntamos si esto es distinto de espacio en blanco, pues cada vez que encontremos un carácter que es distinto que el espacio en blanco, entonces nuestro número de letras va a incrementar. Número de letras más. Y finalmente lo devolvemos. Así que dentro del main vamos a crear una variable scanner, una variable de tipo scanner, instancia de la clase scanner. Y vamos con esta variable a poder pedir una frase o palabra por teclado. Importamos la clase javautil.scanner, siempre importante, aquí está en la parte superior. Sin esto no funcionaría nada. Y vamos a crear una variable frase donde vamos a almacenar lo que ingresemos por teclado. Ingrese palabra o frase. Y lo guardamos utilizando el lector.nextLine para poder guardar toda la línea. Recordar que si usamos solamente next vamos a guardar la primera palabra y cuando encuentre un espacio en blanco se va a detener, así que no podríamos almacenar frases, pero nosotros sí queremos almacenar frases, entonces usamos la función nextLine que nos permite almacenar toda una línea. Posteriormente creamos una instancia de la clase conteoletras, contador igual a new conteoletras y vamos a utilizar una impresión de lo que nos devuelva la función de esa clase llamada contar letras pasándole la frase. Bien, vamos a ejecutar a ver si es cierto, clic derecho, ejecutar archivo y vamos a poner la frase hola espacio mundo, enter, y nos dice que tiene 9 caracteres y esto es correcto. La palabra hola tiene 4 y la palabra mundo tiene 5, entonces daría 9 caracteres. Voy a volver a correrlo y esta vez voy a utilizar hola espacio mundo y un signo de admiración al final. Y ahora me dice que tiene 10 letras o caracteres. Bueno, no tiene 10 letras porque el signo de admiración final es un signo, no es una letra en sí. Entonces tenemos que perfeccionar esta lógica para que solamente cuente letras. La lógica más favorable en este caso es poder crear un arreglo de caracteres en el cual tengamos todos los caracteres válidos, los cuales vamos a ir comparando uno a uno, y si cada uno de los caracteres de nuestra frase está dentro de ese arreglo de caracteres válidos, entonces podríamos decir que hemos encontrado una letra correspondiente, una letra que sí está bien, una letra que es válida y el contador tendría que incrementar. Eso lo vamos a hacer en esta parte. Vamos a crear un arreglo de letras, un vector igual a, por ejemplo, la letra A, la letra B, las dos letras iniciales del abecedario. Entonces vamos a tener este arreglo de letras válidas para poder comparar y ver que cada uno de los caracteres esté dentro de ese listado. Si es que está en ese listado, entonces es una letra o carácter válido y por lo tanto nuestro contador tendría que incrementarse. Dentro del for vamos a crear una variable que nos va a servir para almacenar temporalmente cada letra, que va a ser igual a frase.char@, en la posición i.
entonces ya no tendríamos que comparar eso mismo, porque ya lo tenemos en una variable provisional llamado letra. Esto de aquí, la obtención de un carácter en determinada posición, se almacena en esta variable letra de tipo char y es lo que vamos a comparar. Voy a comentar esta parte con un comentario multilínea y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar, después de obtener la letra en sí que estamos recorriendo en cada momento, utilizamos un for, el cual comienza en 0 y va recorriendo hasta la cantidad de letras válidas que tengamos, que es el arreglo letras, letras.len. Y dentro vamos a preguntar if letra, que es la letra que estamos obteniendo de la frase, es igual a alguna de las letras en la posición que vayamos recorriendo, entonces podemos decir que es una letra válida. Por lo tanto, nuestro número de letras tiene que incrementar. Número de letras más más. Y para evitar que una vez que encuentre una letra que coincida, siga recorriendo y siga buscando, vamos a poner un break que nos permita romper este bucle y pasar a la siguiente letra. La siguiente letra de la frase que hemos pasado como parámetro. Muy bien, vamos a guardar y volvemos a ejecutar. Y ahora vamos a ingresar la frase hola mundo. Y nos dice 1. ¿Por qué nos dice 1? Porque la única letra que coincidió fue la letra A. Es la única letra que está dentro de nuestro arreglo de letras válidas. Así que aquí tendríamos que tener todas las letras del abecedario, de la A a la Z. Lo voy a pegar aquí porque ya lo tengo copiado y serían todas esas letras en minúsculas. Y te preguntarás, ¿qué pasa cuando alguna de las letras de la frase está en mayúsculas? Pues para eso podemos convertir toda la frase en minúsculas y después realizar la comparación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí creamos una variable frase en minúsculas que va a ser igual a la frase que viene como parámetro y le aplicamos toLowerCase, que nos permite convertir todos sus caracteres a minúsculas. Obviamente los caracteres que se puedan, los cuales serían las letras. No existen números en minúsculas o signos de interrogación o admiración en minúsculas o mayúsculas. Solamente se aplica para las letras. Y bien, ahora tendríamos que recorrer hasta la longitud de esa frase en minúsculas, que debería ser lo mismo, no importa si se convierte a mayúsculas o minúsculas, la cantidad de caracteres debería ser igual, incluyendo espacios en blanco. Vamos a obtener de aquí frase en minúsculas y ahora sí debería funcionar correctamente. Vamos a ejecutar y vamos a poner la misma frase, hola mundo. Y nos arroja 9, y esto es correcto porque solamente existen 9 letras. Hola tiene 4 y mundo tiene 5. No se cuentan ni los signos de admiración al inicio y al final, ni los 3 espacios en blanco que hay en medio. Así que nuestro programa funciona correctamente. Vamos a perfeccionarlo un poco más haciendo una comprobación aquí y preguntando si la letra es distinto de vacío, recién ahí que haga la ejecución de este for, porque si no, no tendría sentido. Estaríamos perdiendo algunos microsegundos, que no son realmente notorios, pero es bueno tratar de hacer nuestros programas lo más eficiente posible. Así que con eso ya estaría. Solamente va a contar las letras o caracteres que estén dentro de este arreglo de caracteres permitidos, los cuales son el abecedario en minúsculas. Vamos a hacer una prueba, una última prueba, y vamos a ingresar hola mundo, así, con mayúsculas y minúsculas, unos números y otros signos. Enter, y nos dice 9. Y es correcto, solamente hay 9 letras. Los demás son signos o números o espacios en blanco. Y con esto hemos creado un algoritmo en Java que nos permite contar solamente las letras que están presentes en una palabra o frase. Y bien, amigo Roy, espero que hayas aprendido en este caso utilizando el lenguaje de programación Java, que es con el cual hice la aplicación móvil en Android, cómo poder contar una frase, solamente las letras, sin contar los espacios, que no deberían contarse como letras en sí. Espero que hayas quedado satisfecho con la respuesta y si tuvieras alguna otra duda no dudes en dejarla en la sección de comentarios de abajo. Y bien, amigo o amiga programador o programadora, con esta última pregunta damos por finalizado este segundo capítulo de esta serie de videos de preguntas y respuestas, en los cuales voy a estar respondiendo de la mejor manera posible y en base a mi experiencia las preguntas que tú me hagas, en mis videos o a través de mis redes sociales. Siéntete libre de hacerlo. Como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.